Te doy la bienvenida al lugar donde el tiempo y el espacio están cubiertos de tinieblas. No importa cuánto tiempo permanezcas aquí, en este lugar siempre es de noche y mi luz de luna siempre será roja. Te doy la bienvenida a mi mente, la bienvenida al horror de Voltaire. Disfraces. Esta es una anécdota sumamente personal y espero que cuando tú la escuches por favor la valores mucho. Estoy compartiéndote algo sumamente íntimo, algo que no le he contado a nadie. La verdad es que yo no tengo muchos amigos y por lo tanto lo que más yo hacía cuando tenía 15 años era dedicarme a vagar por la ciudad. Simplemente caminar hasta ver si encontraba algún punto más o menos familiar y cuando me sentía demasiado lejos de mi zona de confort, volver a casa. La verdad es que me sentía miserable simplemente caminando, pero al mismo tiempo lo disfrutaba. Soy una persona muy extraña. Así pues, en una de esas andanzas me encontraba caminando por un parque ubicado a unas calles de mi casa, ya de regreso. Tenía mi mente completamente en blanco. La verdad es que constantemente yo tenía una sensación de que algo muy terrible iba a ocurrir, una sensación en mi espalda. A menudo me imaginaba que cosas terribles podrían ocurrirle a mis padres, a mi hermana, y esos pensamientos venían de forma tan esporádica, tan súbita, que no podía evitarlos, y constantemente tenía miedo. Y fue así que alcancé una vieja construcción que en otros días funcionaba como tienda, donde vendían algunas frituras, donde vendían agua, pero con precios extremadamente elevados, casi el triple de lo que costaba en una tienda que estaba a unos cuantos metros afuera de ese mismo parque, el cual funcionaba como una especie de autódromo donde en ciertas épocas del año generaba que se escuchara en toda la colonia el ruido estruendoso de los motores. Recuerdo que esa pequeña tienda solía ser blanca y con aroma a limón, y en ese momento la veía contrastar lúgubremente con el cielo vespertino, ese cielo con tonalidades azuladas, blanquecinas, rojizas, lilas, que en cuestión de instantes devienen oscuras, y entonces el mundo queda solamente en siluetas. Realmente el mundo es muy bello cuando se ve el atardecer. La antigua tienda tenía las ventanas rotas, carecía de puerta, estaba grafiteada por las firmas en aerosol de un tal Kohler. Yo no sabía si era una persona o era una banda. No tenía la mínima idea de qué significaba eso. Lo más que yo recordaba era que un jugador de fútbol, creo que alemán, se llamaba así. Aquel lugar parecía como un gigante venido a menos, derrotado por el transcurso del tiempo y el olvido. Sin nada mejor que hacer, decidí aproximarme al cuadro vacío donde antes hubo el marco de una ventana y di un vistazo al interior. Apestaba a encierro. ¿Alguna vez has olido a un indigente? Es como polvo combinado con orina, humedad. Y así olía ese cuarto. En medio había una silla giratoria rota y un gran charco abarcaba más de la mitad de toda la superficie. Noté que incluso las malas hierbas y las enredaderas comenzaban a adueñarse del sitio. Reitero, yo tenía 15 años y nada que hacer en el resto del sábado, y entonces pensé que sería una buena idea permanecer allí hasta la medianoche. Alrededor de las 7 los vigilantes pasaban en sus bicicletas para decirle a todo el mundo que el lugar estaba cerrado, que se tenían que ir, y yo dije, bueno, ¿por qué no resistir un poco y retar al sistema? Me voy a esconder aquí, voy a evitar la vigilancia, y cuando ya esté completamente aburrido simplemente me saltaré la verja, volveré a casa, y ese habrá sido mi sábado, mi gran aventura de la semana. Oh, vaya que sí. Creo que es algo que todos debemos intentar alguna vez. Exploré la tienda en busca de algo que valiera la pena ver, pero no había más que envolturas de papas muy deterioradas, y calculé que debían de estar allí por al menos 5 años atrás por el diseño que tenían. También me topé con algunas latas de pintura en aerosol de color negro y el cadáver de un perro, o mejor dicho, los huesos de un perro que tenían un poco de pelo adherido. Sé que no soy el único que cuando ve un cadáver o cuando ve huesos no puede evitar impresionarse, porque creo que mirar la muerte tan de cerca, de forma tan material, a través de la muerte de otro ser vivo, nos recuerda a nosotros mismos que, como decía el filósofo Martin Heidegger, estamos constantemente a la muerte. En cualquier momento un accidente, una enfermedad, puede llevar a que nuestra existencia culmine.
Todos los proyectos que tengamos, todos los amores que nunca confesamos, todo eso se termina. Y eso es lo que nos aterra. Tal vez el olvido. ¿Quién va a recordarnos? O tal vez simplemente temer por cómo será esa sensación de estarse muriendo. ¿Realmente será doloroso? Recuerdo que he visto a algunos familiares cuando están en su lecho de muerte, sobre todo ancianos, y cuando se encuentran agonizando realmente parecen sufrir mucho. La verdad es que yo no creo que exista una muerte tranquila. Tal vez los demás no puedan observar porque parecemos inconscientes, pero el dolor es inevitable. Al parecer una filtración de agua le había caído al perro y cada gota fue deshaciéndose de la carne del animal. Tal vez también algunos insectos. La verdad es que por esa zona las hormigas son terribles. Seguramente se comieron el cadáver en cuestión de días. Las paredes tenían más garabatos en aerosol, de esos que no tienen ningún chiste mirar porque es obvio el poco esfuerzo de los autores. Y mis ojos fueron acostumbrándose a la oscuridad y entonces pude distinguir que en donde yo había supuesto que solo había una pared mal diseñada, en realidad había gabinetes. Eran de aluminio. Abrí uno que se sacudió tremendamente. Cuando por fin lo logré abrir, ahogué un grito, la verdad para qué lo niego. Ese cajón estaba lleno de arañas, muchísimas arañas. Sin embargo, cuando el susto se me pasó, noté que tales arañas estaban muertas. Saqué mi teléfono e iluminé el cajón. Aquellas arañas tenían una apariencia translúcida y parecían más frágiles de lo normal. Sin duda habían muerto de hambre, encerradas en ese cajón. Yo no podía creer cómo era posible que las arañas prefirieran morir en un lugar antes de cambiarse a otro rincón en búsqueda de comida. Y eso también me hacía pensar a mí sobre mi muerte. No sé por qué me gustaba torturarme tanto. Aparté los cadáveres de las arañas con un resoplido y tomé un montón de hojas que había en el fondo. Creí que tal vez habría algún documento valioso, alguna información, tal vez no relevante para el mundo, pero algo con lo que podría entretenerme. Para mi sorpresa no eran hojas, se trataba de una libreta. Había sido elaborada por alguien muy pobre pero ingenioso. Eran hojas de libreta profesional dobladas por la mitad y cosidas en el medio con hilo cáñamo, de tal forma que parecía una libreta tamaño francesa, pero bastante irregular. El creador de aquella libreta no era muy prolijo. En aquellas hojas amarillentas pude ver letras irregularmente agrupadas. Mi teléfono era bastante primitivo y yo tenía que presionar una tecla para que la pantalla azul se mantuviese encendida. Luego de encontrar un ritmo en las letras, comencé a descifrar su significado. Sí, yo sabía que eran palabras y sabía que era español, pero todo estaba mal escrito. Por ejemplo, la Q era casi igual a una A, y la O y la U parecían ser utilizadas indistintamente, y para fin de todo, reitero, la ortografía era pésima. Pero bueno, gracias a mi afición a las novelas de Sherlock Holmes, logré poner todo de mi parte para interpretar bien qué era lo que decía allí. Descubrí que se trataba de poemas. Unos poemas hechos con lenguaje sencillo, muy fluido y verdaderamente conmovedor. Todos y cada uno de ellos dedicados a la misma mujer. Y eso lo aclaraba constantemente. Pero el enamoramiento de este sujeto, del autor, era tal que lograba ver cosas muy diferentes en cada escrito. Realmente era un poeta de esos que ya no existen. Y yo me sentí un chico hábil para la escritura, pero cuando leí esos poemas, comprendí que no era necesario ser el más culto de los sabios para ser bueno escribiendo. Y de cualquier modo, aquel maravilloso hallazgo iba a ser eclipsado por el escrito final de aquella libreta. Y es que lo que uno puede deducir de ese escrito realmente es aterrador. Me asusté muchísimo. Y por supuesto conservé la libreta. Tenía que coleccionarla. Y ahora gracias a eso puedo compartírtelo ahora. Voy a leer. Si tan solo pudiera recordar cómo era mi vida antes de aquel día, de lo que fue mi infancia, en mi mente solo quedan sombras. No soy capaz de recordar. La felicidad me abandonó demasiado pronto. Cuando me atreví a mirar el presente, encontré frente a mí un féretro. Abuela y hermana lloraban la pérdida de una joven. Yo solo la miré con tristeza, pero no lloré por ella. Sabía que no podía tratarse de mi primer amor. Sabía que era una de las bromas que solía hacer en todo momento. Admito que durante mucho tiempo me sentí muy solo porque ella no estaba conmigo, y que el exterior me aterraba por ser tan cambiante e inestable.
La última vez que nos vimos, peleamos porque ella aseguraba que había sido más rápido para juzgarla que para tratar de entender su situación. No fue capaz de perdonarme y desde entonces se negó a permitirme verla. Fue una broma bastante cruel de su parte. Sin embargo, la he descubierto. Cree que me engañó con su muerte fingida, pero yo sé que solo me vigila desde lo lejos a través de sus disfraces. Disfraces que han sido muy diversos, pero siempre consigo descubrirla. Interpreta muy bien su papel. Simula que perdió la memoria y no me recuerda. Varias veces he tenido que seguir su juego y completo su fantasía al fingir que me veo obligado a someterla. Y cada vez que vuelve a jugar a que está muerta, volvemos a reiniciar el juego.